acción pública. Bueno, vemos y mostrémosle a la gente de nuevo el dato de los paros de Baradel, los de Kicillof. ¿Qué significan estas palabras en un contexto tan complejo como el de la economía argentina? ¿La de Baradel recién? Sí. Para mí las palabras de Baradel no tienen valor, ¿no? Porque cuando uno ve ese cuadrito con los paros que le hicieron al gobierno de Scioli, con quien no tenían ninguna relación política, o lo que le hicieron al gobierno de Vidal, tampoco, menos relación política, y cero al gobierno de Kicillof en 4 años, ¿no? Esto indica claramente que Baradel conduce un gremio directamente relacionado a la política, ¿no? De manera que para mí no tiene valor lo que dice. El presidente habló de no convocar a una paritaria docente, dijo que eso es responsabilidad de cada una de las provincias. ¿Qué opina de ese punto de vista? No, es que la responsabilidad de la educación es de las provincias. Lo que hay es una ley que marca un procedimiento que tiene que hacerse para que las partes lleguen a un acuerdo, pero no se involucra al Estado Nacional en esa discusión. Digo, habitualmente el Estado Nacional daba el marco y después las provincias discutían. Exactamente. Ahora lo que cambia es que no va a haber el marco. No, el marco, entiendo yo, no quiero meterme en un tema que es del área de capital humano, yo entiendo que hay un marco legal, que el presidente no dice que no se va a respetar, lo que dice que él no se va a meter en el salario que acuerden las provincias, porque esa es una competencia de las provincias, ¿no? Ahí tiene un material que la gente que lo va a mirar arriba del escritorio del ministro del Interior tiene que ver con el proyecto, ¿no? No, este es el famoso proyecto de ley bases para la libertad y principios para la libertad de los argentinos, que lo traje solamente por un inciso, que es el que generó, creo yo, el parate de la discusión de la ley, que es el famoso inciso H. Fue una cosa medio extraña el debate de esta ley, porque se aprobó una ley en general en la que se declara el estado de emergencia en distintos ámbitos de la nación, y después cuando se pasan a tratar las facultades que se le delegan al presidente para tratar la emergencia, primero pasó una cosa rara, que fue que se abrió un artículo para debatir sus incisos, cosa que no es habitual. Pero había un inciso que era muy especial por algo que se está debatiendo en este momento y que se ha comentado y el presidente lo ha comentado, que era el inciso H, que dice transformar, modificar, unificar o eliminar fideicomisos o fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal, inclusive los destinados a subsidios, revisar su procedencia y destino para lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control del uso de recursos públicos. Digamos, ¿qué es lo que dice este inciso? Este inciso dice que se crearon en distintas oportunidades, y no es para echarle responsabilidad ni culpa a nadie, ¿no? En distintas oportunidades a lo largo de los últimos años se fueron creando fideicomisos con distintos objetos, de distinto tipo. Bueno, ahí mucha gente mira y dice, pues la figura del fideicomiso de raíz suena técnica, sí, pero si lo bajamos en esa carpeta, ¿qué tiene esa carpeta? Son fondos fiduciarios que se manejan como fideicomiso, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un fondo fiduciario para el desarrollo provincial, uno para el desarrollo federal de infraestructura regional, un fondo para el sistema de infraestructura del transporte, otro para la infraestructura hídrica, otro para el subsidio para el consumo residencial de gas, otro subsidio para el consumo residencial de gas licuado de petróleo, otro para la promoción científica, pero perdón, sí, un segundo más. Otro para la recuperación de la actividad ovina, otro para la refinanciación hipotecaria, otro para el capital social, otro para el servicio digital, en fin, 20.000, hasta que llegó a uno, son varios, son 30, pero había uno en particular que como me compete a mí, puedo dar algunos ejemplos, estos son todos fideicomisos, pero hay un fideicomiso que se llama Fondo Nacional de Manejo del Fuego. Fondo Nacional de Manejo del Fuego. No digo que no sea necesario tener fondos para el manejo del fuego porque es una tarea del Estado, ¿no? Cómo se contrarrestan los incendios en los parques nacionales, en las reservas. Y ahí se creó un fondo que tiene origen de impuestos y llegan al fondo fiduciario que maneja el Banco Vice. Se produjo ahora un incendio muy importante en Los Alerces, que está prácticamente en situación de dominio, lleva 3 semanas, y había que tener los recursos los recursos son recursos físicos, ¿no? Aviones, personal, helicópteros, para combatir el fuego.
y no teníamos las licitaciones hechas. Entonces, por supuesto, nosotros tomamos medidas de inmediato cuando empezó el fuego y contratamos servicios con base en las licitaciones anteriores. Entonces ahí yo me di cuenta cómo funciona esto. Nosotros le pedimos al vice, contrátennos. No podían contratarlos porque no tenían licitación. Entonces empezamos a ver cuánta gente hay que se dedica a esto contratada para hacer este trabajo. Había 45 personas contratadas por este fondo fiduciario que no estaban haciendo nada. Pero ahí le pongo un punto para tratar de entender, ¿no? Sí. Usted leía recién los nombres de los fondos y en Sí. principio, para quien no es especialista puntualmente en eso, suenan nombres lógicos, ¿no? Para la obra hídrica, recién lo planteaba, Sí. para incendios. ¿Dónde es que está lo que ustedes ven como la corrupción enquistada en este tipo de fideicomisos? Bueno, primero porque una gran parte de estos fondos tienen la posibilidad de contratar personal y se usa ese personal para contratar personal político. Cada uno de estos fondos, la mayoría o una parte de ellos, tienen estructuras administrativas, consejos de administración, directorio, etcétera. Son todos costos para el Estado. Pero además, finalmente, nadie sabe bien cómo se controla esto. Entonces, lo que dijo el gobierno y lo que dijo el ministro de Economía, lo que queremos hacer es que desaparezcan estos fondos como están constituidos y que todos se manejen desde el Tesoro Nacional. Entonces, hay un presupuesto que el Tesoro Nacional, pues si no, el presupuesto es inentendible. No fuera de la caja, porque también está la otra parte que es que no están Exactamente. auditados. Tengo varias preguntas para hacerle. Quiero compartir con usted declaraciones del presidente Milei, Sí. que tienen que ver con hoy. Escuchemos las primeras. Dio varias declaraciones esta mañana en radio y también tiene que ver con lo que dijo aquí en la pantalla de La Nación, pero arranquemos por una de las declaraciones. Mirá. Cuando vos mirás la votación en diputados, bueno, punto para Ritondo y punto para el PRO, o sea, con lo cual el orden espontáneo funciona, o sea, se dio solo, nadie lo forzó. Claro. Y Bueno, eso pero- que hay gente laburando para que operar, para que, digamos, nos peleen. Si nosotros no fusionamos y vamos a la elección de medio término y sacamos 60% de los votos, ¿sabes qué? No vuelve más. Todo el tiempo tratando de dinamitar eso. O sea, de hecho, el documento que hace Cristina está armado con ese motivo, de envalentonarme a mí, levantarme a mí y que yo me coma la curva. Vamos por partes. Cristina, reapareció en escena. ¿Qué le generó? Bueno, como lo dije ese día, a mí me parece que quienes tuvieron las más altas responsabilidades de gobierno en el periodo anterior, que sumió a la Argentina en una crisis inédita, deberían tener cierto recato en dar las opiniones que se dieron, ¿no? Porque además que no tienen nada que ver con lo que indica los principios básicos de la economía, ¿no? Cristina hizo un planteo que el problema de la Argentina era la falta de dólares, y en realidad el problema de la Argentina, como le pasa a cualquier familia, lo hemos dicho muchas veces, que no puede gastar más de lo que tiene. Y lo que se vino haciendo durante todo este tiempo es gastar más de lo que tenía el Estado Nacional y financiarlo con emisión monetaria o con endeudamiento. Y cuando se financia con emisión o con endeudamiento, obviamente, en el caso particular de la emisión monetaria, se genera inflación, porque hay más moneda para los mismos bienes y servicios que se ofrecen. Bueno, el presidente habla de casi falsificar dinero. El fin de semana va a surgir información respecto de los niveles de emisión monetaria que realmente sorprenden. Lo llevo al costado más negativo de esta foto, ¿no? Digo, recién hablábamos de una situación financiera realmente muy buena, una muy buena noticia. Por otro lado, hay una realidad económica que cruje, ¿no? Viene de antes, es cierto, una inflación que iba a ser una hiper que terminó ahora en 20, que tiene tendencia baja, pero también se nota un enfriamiento de la economía muy fuerte. ¿Cuánto les preocupa? Bueno, esto estaba perfectamente claro, ¿no? Cuando el presidente le habló a los argentinos durante la campaña electoral y el día que asumió la presidencia, él dijo con toda claridad, no hay plata, va a ser duro, vamos a cumplir con lo que prometimos y lo está haciendo. Eso por supuesto que nos va a hacer pasar un periodo que esperemos sea mucho más corto, porque los números que señalaban recién en el pase ustedes, que marcan una tendencia muy favorable al cometido del gobierno, que es llevar el déficit a cero. En realidad ahora estamos con superávit, pero bueno, tener déficit cero
en el curso del año fiscal es un objetivo que el presidente no va a negociar. Y eso va a hacer que caiga abruptamente la inflación. Obviamente, cuando uno viene con un arrastre inflacionario, eso no pasa de un día para otro, ¿no? Sí, lo que hizo el presidente desde el día 10 de diciembre que asumió, pisar totalmente el gasto, generó que no cayéramos en hiperinflación, que era donde íbamos, porque la verdad es que asumir, un presidente que asume con el 1,5% de inflación diario es desastroso para quien empieza un gobierno. Sin embargo, frenó eso y la inflación terminó en el 25% en el mes de diciembre y en el 20% en el mes de enero. Con lo cual hay una marcada tendencia a la baja de la inflación que esperemos que continúe. En el medio pasa esto, ¿no? Que hay una situación recesiva de la economía, que hay una crisis social, pero el presidente también dijo el día de diciembre, todo lo que haya disponible se va a dedicar a atender los problemas sociales y lo está haciendo. Así como se incrementó la asignación universal por hijo o el plan alimentar, de la misma manera hoy se cuadruplicó prácticamente la ayuda social para el inicio de clases, ¿no? Con lo cual, yo digo, la preocupación del presidente y de todo el gobierno está orientada a atender a los sectores más necesitados, que están más sumergidos, y después vendrán los tiempos en que la economía se recupere. Nosotros, como gobierno, creemos que estamos dando los pasos adecuados para que esa recuperación en B corta, algunos dicen que más que eso, ¿no? Porque algunos dicen raíz cuadrada, porque el brazo de la raíz cuadrada es más alto, ¿no? O sea que el crecimiento va a ser más alto. Lamentablemente, y volviendo a esto, que era la ley Bases, yo digo, esta ley no tenía solamente esto, no tenía solamente declaración de emergencia y facultades delegadas, tenía un montón de normas que son básicas. Hoy estaba conversando con el presidente de YPF y él me decía, con Horacio Marín, y él me decía lo necesario que es para la industria que se sancione que se hubiera sancionado esta ley referida al capítulo de hidrocarburos y al capítulo de protección a las grandes inversiones, ¿no? Porque lo que necesita la Argentina en este momento es inversión, necesita desarrollo hidrocarburífico, minero, y tenemos los recursos ahí y no estamos explotándolos como podríamos. Entonces, esta ley no era solamente eso, eran muchas cosas más que no pudieron tratarse porque al principio se puso esta traba que impidió sacar una ley que tuviera sentido, ¿no? Era una ley ómnibus. Es cierto que ahora van a ir varios proyectos de vans, de pequeños ómnibus en lugar de... Bueno, es una decisión que va a tomar el presidente. Dependerá también de lo que podamos avanzar y conversar con los gobernadores, que también están viviendo la misma situación compleja del gobierno nacional en sus provincias, y tenemos que encontrar los mecanismos que nos permitan dialogar entre las partes para que se entienda cuál es el camino que el presidente le ha prometido a los argentinos en su campaña electoral y que está llevando adelante, y que los gobernadores, los gobiernos provinciales entiendan que esto no es en contra de nadie, sino que es en beneficio de todos, ¿no? Les voy a preguntar de los gobernadores puntualmente, en un rato tenemos la mesa que les comentaba, pero quiero compartir con usted la definición del presidente respecto de motosierra, respecto de lo que viene. Veamos qué fue lo que dijo. A ver, la motosierra y la licuadora, que son los pilares del ajuste, no se negocian. No se negocian. El déficit cero no se negocia. El proceso de saneamiento del Banco Central no se negocia. Y una vez que nosotros tenemos el equilibrio fiscal en déficit cero y tenemos saneado el Banco Central, vamos a estar en condiciones de abrir el mercado cambiario. Abrir el mercado cambiario, pero lo llevo bien a sus huestes, ¿no? El gobernador Kicillof, a quien el presidente en su momento definió como el peor ministro de Economía de la historia argentina, hoy envió una carta, ¿no? Formalizó una carta donde le hace ciertos reclamos, lo hizo a través de su ministro de Economía, esto tiene que ver con las transferencias y demás. ¿Cómo se va a llegar a acuerdos? La palabra consenso al presidente no le gusta, pero digo, ¿cómo va a hacer usted desde su rol de ministro del Interior con un gobernador de la provincia de Buenos Aires que emite esta carta, con un Yar Llora que fue explícito respecto de sus diferencias con el presidente?
Bueno, yo creo que en algunos casos tendremos posibilidad de dialogar y de llegar a una situación de entendimiento, y en otros casos no. El gobernador Kicillof carga en su mochila varios costos para la Argentina, ¿no? ¿Cuáles, aparte de YPF? Bueno, YPF, porque casualmente estábamos hablando de YPF recién, pero es uno de los más grandes, ¿no? O sea, yo creo que no es en vano la sentencia que en sus considerandos cuestionó la actitud del ministro, específicamente la actitud del ministro de Economía, cuando dijo esa famosa frase que no vamos a ser tan tontos de atenernos a lo que establece la ley, ¿no? Entonces yo digo, si más allá de que es obvio que el gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene una posición ideológica totalmente diferente a la del presidente Milei, la gente lo eligió al presidente Milei y eligió la propuesta del presidente Milei. Entonces, por más que el gobernador de la provincia tenga una opinión distinta, el que gobierna es el presidente Milei y lo va a hacer conforme a lo que expuso en su campaña, y como dijo él, no se negocia el déficit cero, y no lo va a negociar. Y ustedes ven en la firmeza con la que plantea el presidente estos temas que no hay posibilidad de cambiarlo. ¿La idea de crear la tasa Kicillof que le dijo el presidente en su momento fue más una chicana o es un proyecto que realmente existe? No conozco el proyecto concreto, sí me acuerdo el comentario que hizo el presidente en ese momento, ¿no? Pero sin duda esa, por supuesto, es una sentencia que tiene todavía pasos para llevar adelante desde el punto de vista judicial. No ha llegado todavía el momento concreto de hacer el pago, pero veremos si el presidente en el momento de que se haga el pago pone una tasa especial para cancelarla, no lo sé. Esto corresponde a Capital Humano, pero es cierto que es otro de los temas de agenda a nivel nacional. El presidente dijo que no va a fijar un salario mínimo vital y móvil, que es algo que en un principio se decía que iba a avanzar. Esto surgía de otra cartera. Varios de los sindicatos, inclusive Héctor Daer, salieron a reclamar o se enojaron mucho con esto. ¿Cuál es su punto de vista? No, a ver, yo creo que todo lo que esté establecido en la ley, el gobierno lo va a hacer. Creo que los reclamos del sector gremial tienen que ir también acompañados con aceptar cambios en un sistema que está regulado de una manera que impide que los empresarios tomen personal o decidan a tomar más personal. En el DNU está parte muy importante de la reforma laboral, la reforma del trabajo, que nos están pidiendo a gritos a los empresarios, sobre todo los empresarios pymes en la Argentina, y que todavía por un amparo que yo creo que no es demasiado razonable, la justicia dirá finalmente, está suspendido. Pero los argentinos están esperando tener más posibilidades de trabajo y los empresarios están esperando la posibilidad de darlo. No lo van a dar si no somos capaces de cambiar estas leyes que atentan contra la posibilidad de crecimiento, de desarrollo y de generar empleo, ¿no? Usted tiene mucha experiencia en la gestión pública, también estuvo en la gestión privada. Digo, cuando vamos a una reunión de gabinete, que es uno de los misterios más develados del presidente Milei, ¿no? Se reúnen con estas reuniones muy periódicas. ¿Qué cambios nota respecto de la gestión pública en la cual usted ha participado? ¿Qué cambió en el estilo, qué cambió en el fondo y qué puede cambiar en las formas? No, yo nunca participé en una reunión de gabinete antes. O sea que para mí esto es una experiencia nueva. Yo pasé la mitad de mi vida en el sector público y la mitad de mi vida en el sector privado, la otra mitad en el sector privado. Así que tengo las dos experiencias. La verdad que es una experiencia interesante porque, contrariamente a lo que la gente puede creer, y más allá de sus posiciones firmes, el presidente admite el debate en el gabinete y a veces debatimos e intercambiamos ideas y lo hacemos con fuerza, hasta que el presidente dice, bueno, esto admito todo, admito las diferencias, admito las discusiones, yo pienso esto y esto es lo que se va a hacer, ¿no? Como es, pero escucha, ¿no? Y nos escucha a todos. Lo que tenemos, a veces tenemos posiciones divergentes, como es lógico en cualquier grupo de personas que está trabajando en un proyecto,
con muchas tensiones de distintos lugares, con distintos reclamos de distintos lugares, y tienen que expresarlo en una mesa y el presidente es el que toma sus decisiones, ¿no? Pero además, este es un presidente que participa de las reuniones de gabinete. Nosotros estamos teniendo reuniones de gabinete 2 veces por semana, con un presidente que asiste, y bueno, yo creo que eso es bueno, un poco agotador, pero es bueno generar ese tipo de debates y de discusión interna hasta que el presidente toma una decisión final, ¿no? Últimas preguntas antes de ir a la mesa. Le voy a mostrar declaraciones del presidente de la agenda política que viene, ¿no? Tenemos tema gobernadores, tenemos agenda con el PRO. Veamos qué es lo que decía el presidente Milei respecto de una convergencia con el PRO. ¿Van a terminar siendo una convergencia, una alianza, una fusión con Macri, Patricia Bullrich, el PRO o lo que represente eso? ¿Qué es lo que yo dije sistemáticamente previo a meterme en la política? ¿Qué fue lo que yo he presentado aún antes de las PASO? Era, ¿por qué no vamos todos juntos? Vamos a hacer una interna, el que gana gobierna, el que pierde acompaña. Se parece a eso. Una de las cosas más maravillosas que pasó en la Cámara, por lo cual estoy muy agradecido del trabajo que hizo Cristian Ritondo, es que él logró abroquelar todo su bloque apoyando las ideas del cambio. Así es. Entonces, si ustedes se fijan, eso ocurrió solo, espontáneamente. Entonces, digo, yo veo que evidentemente va a haber una convergencia. ¿Qué significa va a haber una convergencia? Bueno, significa poder trabajar como un, no digo un único bloque, porque las formas siempre se encuentran en política para trabajar en conjunto, ¿no? Lo que el presidente dijo muy bien, que él lo había planteado previo a las elecciones. Él dijo, hagamos una gran interna de nuestros sectores, que es el sector centro-derecha, por llamarlo de alguna manera, del país, y que se defina en una gran interna, una PASO abierta entre todos, y el que gana gobierna y el que pierde acompaña. De hecho, fue lo que pasó, ¿no? Porque a los 2 días de la elección, los que perdieron esa interna del centro-derecha dijeron acompañamos, ¿no? Y tal vez ahora lo que está planteando el presidente es que esa unión que se dio en los hechos se haga más orgánica en el Parlamento, ¿no? Hace bien el presidente en remarcar la posición del bloque del PRO que lidera Cristian Ritondo, porque la verdad que fue un trabajo como si fuera un mismo equipo y ellos apoyaron mucho el tratamiento de la ley base, ¿no? Ahí a veces cuando uno consulta con las fuentes del PRO lo que dicen es, bueno, nos gustaría que esa convergencia tenga también lugares en el Poder Ejecutivo, más allá de Patricia Bullrich. Ahí tal vez está lo que puede terminar de destrabar esto que hoy es una expresión de deseo. Yo creo que eso son decisiones del presidente. Como está Patricia Bullrich, podrá haber otro, a lo mejor, no lo sé. Es una decisión del presidente cómo conforma sus equipos. Pero, por supuesto, el PRO tiene dirigente, tiene experiencia de gobierno, tiene muchos años de vida política, ha gestionado la ciudad de Buenos Aires, la sigue gestionando, tiene gente valiosa. No veo por qué no podría hacerlo, ¿no? Así que, pero son decisiones que tiene que tomar el presidente de la República en el momento que lo considere, ¿no? La última, ¿está previsto convocar a los gobernadores? ¿Cuál es la agenda que viene con, más allá de todo el ruido que se da en términos discursivos o en las entrevistas, en los medios? Digo, ¿hay prevista alguna reunión como la primera que hicieron? ¿Cuál es el plan? Bueno, no es que esté prevista una reunión con todos los gobernadores en su conjunto como aquella que hicimos al principio de la gestión, pero sí vamos a tener reuniones con gobernadores. Yo las voy a tener, es un poco mi tarea. La semana que viene voy a estar en Salta el 20 de febrero, que es la fecha provincial, y lo voy a acompañar al gobernador Sáenz y me voy a juntar ahí con algunos gobernadores que van a estar presentes y seguramente intercambiaremos ideas sobre cómo avanzar luego de esta situación que se generó en el tratamiento de esta ley y que también genera, porque muchos de ellos están interesados en muchos temas que trata esta ley, sí, también. Se traba por la macro. Y bueno, claramente. Entonces digo, yo creo que hay que tener la capacidad de encauzar la relación dentro del marco que ha fijado el presidente de la República para este momento de crisis del país, ¿no? Entonces, yo creo que siempre
el diálogo, la posibilidad de intercambiar opiniones, de conversar y de ver qué camino seguir, atendiendo lo que acaba de señalar recién el presidente en ese corte anterior, donde decía, esto no se negocia, o sea, no va a negociar déficit, o sea, no va a haber déficit para el presidente Milei. La última, usted sabe que es un tema que lo llevó a la agenda pública el propio presidente. Parece un tema menor, ¿no?, en cuanto a la agenda que hay a nivel país, pero el debate de la cultura, de Lali Espósito, del presidente versus Lali Espósito versus el presidente, ¿qué le genera ese debate? ¿Lo toma como algo de fondo o como algo más de color? A ver, tiene su parte de color, sin duda. Yo no creo que haya sido la intención del presidente tener un cruce particular con Lali Espósito, que es una artista destacada, sino que lo que él quiso marcar es cómo aquellos que por ahí cuestionan la falta de recursos, que requieren más fondos, etcétera, por ahí gastan fondos en temas que no son tan importantes cuando la sociedad está viviendo momentos tan duros, ¿no? Entonces, y no es un ataque a... Creo que el presidente lo dijo hoy en un tuit un poco más largo y más explicativo sobre esto. Llamó Lali Depósito, ¿no? No, pero eso fue antes, digamos. El presidente hoy dijo, no es una cuestión de un artista en particular, no es Lali Espósito en particular. Es la idea de que cuando hay una situación de crisis como esta, la inversión del sector público no puede ser en pauta, no, hay que privilegiar los temas más importantes. Yo estoy seguro que no hay un tema personal. Lo que pasa es que después, en esas discusiones que tienen un sesgo ideológico para algunos, entran a jugar actores que afirman ese sesgo y que quitan el tema central, que es cómo se gastan los recursos del Estado. Termina radicalizando el debate. Sí, y esto no es un cuestionamiento a una actriz o un artista en particular, sino que es a un modo de hacer política. A veces cuando uno ve cómo se realizan los gastos del Estado, dice, bueno, esto no está bien, ¿no? Esto debería hacerse de una manera distinta, porque esta no es una sociedad que pueda solventar determinado tipo de gastos, ¿no? Entonces yo creo, hoy estamos en esta situación, no es por el presidente Milei que estamos en esta situación, el presidente Milei heredó esta situación, heredó una situación de desastre en la Argentina que está encarrilando y lo está encarrilando bien. Yo espero que el periodo de dolor, de sufrimiento de los argentinos sea lo más breve posible y estoy convencido que la Argentina va a salir más pronto que tarde de esta situación. Ministro, un placer haberlo tenido. Gracias por su tiempo. Gracias, José, al contrario, muchísimas gracias.